Putin está tomando de su propia medicina. Rusia se queda sin combustible en territorios ocupados. La crisis de combustible ya está golpeando directamente a los territorios ocupados por Rusia, lo que comenzó como una serie de ataques ucranianos contra refinerías, depósitos e infraestructuras energéticas rusas está empezando a provocar consecuencias visibles sobre el terreno. Ahora incluso los servicios públicos en zonas ocupadas están siendo afectados por la falta de gasolina y diésel. Y lo más importante de esta situación es que no se limita a un punto aislado. Crimea ya lleva semanas sufriendo restricciones y ahora los problemas se extienden a otras áreas bajo control ruso. En las últimas horas se ha confirmado que los servicios de autobús en parte de Oblast de Kherson, ocupado por Rusia, serán reducidos debido a la escasez de combustible. La información procede de medios locales de la región y afecta concretamente al distrito municipal de Jerichevsk, situado en la margen izquierda del río Dnieper, una zona que permanece bajo ocupación rusa. La empresa municipal de transporte creada por las autoridades de ocupación anunció que varias rutas de autobús dejarán de operar con normalidad a partir del 11 de junio. Según el comunicado oficial, el servicio volverá únicamente cuando la situación del combustible se estabilice. Y ahí es donde aparece el verdadero problema, porque mientras las autoridades intentan transmitir una imagen de normalidad, los propios organismos de ocupación reconocen que existen dificultades logísticas, retrasos en los suministros y una falta de estabilidad en la llegada de productos petrolíferos. En otras palabras, el combustible no está llegando con la regularidad necesaria. Algunas estaciones de servicio han comenzado a vender gasolina y diésel únicamente mediante contratos especiales, tarjetas o cupones. En determinados casos incluso se han impuesto restricciones temporales para impedir la compra libre por parte de la población. Pero los informes procedentes de la zona describen una situación todavía mucho más grave y complicada. Diversos medios y organizaciones periodísticas que siguen la situación en los territorios ocupados aseguran que la gasolina y el diésel prácticamente han desaparecido de la venta en algunas áreas de la región. Los autobuses están siendo suspendidos, los precios continúan aumentando y muchos residentes afirman que ni siquiera pueden conseguir combustible para alimentar sus generadores eléctricos. Todo esto apunta a un problema mucho más amplio que una simple interrupción temporal del suministro, porque el origen de esta crisis se encuentra a cientos de kilómetros más al este. Durante los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña de ataques contra la infraestructura energética rusa, refinerías, depósitos de combustible, centros logísticos, estaciones de bombeo, instalaciones de almacenamiento. Objetivos que durante mucho tiempo permanecieron lejos de la línea del frente, pero que ahora se han convertido en blancos prioritarios para Kiev. La estrategia ucraniana es relativamente sencilla. Si Rusia depende de enormes cadenas logísticas para abastecer a sus fuerzas y a los territorios ocupados, entonces atacar esos puntos críticos puede generar problemas mucho más allá del lugar donde impactan los drones. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo. Los ataques no solo provocan daños materiales, también obligan a desviar recursos, reorganizar rutas de transporte, aumentar costes y ralentizar el flujo de combustible hacia regiones alejadas. El resultado empieza a hacerse visible en Crimea y en los territorios ocupados del sur de Ucrania. Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes de toda esta historia, porque Crimea lleva semanas enfrentándose a problemas similares. A finales de mayo comenzaron las primeras restricciones. Inicialmente se limitó la compra de gasolina en Sebastopol. Posteriormente aparecieron cupones para controlar la distribución de diésel. Después llegaron las limitaciones de suministro. Y finalmente las restricciones se extendieron al conjunto de la península ocupada. La situación continuó deteriorándose durante los primeros días de junio. Las ventas normales de gasolina fueron suspendidas. Incluso el combustible adquirido previamente mediante cupones quedó sujeto a límites estrictos. En algunos casos los conductores solo podían adquirir cantidades muy reducidas. Y ahora vemos cómo problemas han aparecido y están apareciendo también en partes ocupadas del Oblast de Kherson.
Esto no significa que Rusia se haya quedado completamente sin combustible, pero sí muestra que la presión sobre las cadenas de suministro está aumentando, y cuando una administración ocupante tiene dificultades para mantener algo tan básico como el transporte público, el problema deja de ser únicamente logístico y empieza a convertirse en una cuestión política y estratégica. Porque la población lo nota, los conductores lo notan, las empresas lo notan. Y las autoridades locales se ven obligadas a explicar por qué cada vez resulta más difícil conseguir combustible. A día de hoy las autoridades rusas aseguran que la situación continúa bajo control. Sin embargo, los recortes en los servicios de autobús, las restricciones en las gasolineras y las crecientes dificultades para abastecer a Crimea y a otros territorios ocupados dibujan una realidad mucho más complicada. La campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa está empezando a producir efectos visibles lejos de los puntos de impacto. Y la gran pregunta es ¿hasta dónde puede llegar esta presión si los ataques continúan durante las próximas semanas? ¿Crees que los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa acabarán provocando una grave crisis logística mucho más de lo que ya se está viendo tanto en Crimea como en los territorios ocupados? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.